Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, empezamos con un nuevo tema que es el estudio de los gases. Pero antes de poder realizar los cálculos de esta sustancia llamada gas, es muy necesario ver algo de teoría. Si bien no nos vamos a extender por el tema del tiempo, es muy necesario la parte teórica. ¿Eso por qué? Este tema les va a presentar diferentes fórmulas que lo vamos a ir viendo en el transcurso del tema. Estas fórmulas que se les presenta, qué sé yo, en esta materia en química o en física, que se ve mucha fórmula. Esa fórmula no es que ha aparecido de la nada, tiene un porqué. ¿Por qué se calcula, qué sé yo, la presión, la temperatura, la altura y diversas variables? Todo tiene un porqué. Entonces, antes las personas o los científicos o los pensantes, qué sé yo, que han deducido la fórmula, se preguntaban diferentes cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tenemos que estudiar al gas? ¿Por qué tenemos que hallar la temperatura? Entonces tenían un porqué y ese porqué lo han plasmado en la fórmula. Y de cierta manera esto nos vamos a responder de alguna manera en la parte teórica, ¿ya? O por lo menos nos vamos a dar la idea de por qué se está calculando. Les menciono, tanto en química y en física, más en física creo que se llevan más fórmulas, pero de igual manera tiene un porqué, porque se ha establecido esa fórmula. Ahora en los gases, como les mencionaba al principio, vamos a tener diferentes fórmulas y vamos a tratar de ver por qué estamos calculando eso o por qué estamos estudiando ahora a esta sustancia llamada gas. Entonces, comencemos. Veamos acá un poquito de concepto de gas. Es uno de los tres estados que puede transformarse la materia. A ver, recordemos un poquito lo que veían en tercero de secundaria. Qué sé yo, mencione los tres estados de la materia. Nosotros rápidamente nos imaginábamos al agua, era un ejemplo muy general. ¿Por qué? Porque el agua se encontraba en estado líquido, podíamos meterlo al refri y volverlo cubitos de hielo, ya estaba sólido, y después, qué sé yo, descongelarlos o este mismo líquido, meterlo a la caldera o a la ollita y generar gas o vapor. Entonces, más o menos tenemos la idea de qué son los estados de la materia: sólido, líquido y gas. Acá me dice, es uno de los tres estados que puede transformarse la materia, solo uno, gas. Al referirse a la materia, habla absolutamente de toda la materia que se encuentra acá en la Tierra. Mencionemos solo a la Tierra, toda la materia que se encuentra acá en la Tierra. Podemos hablar del agua, un ejemplo muy general, pero también podríamos hablar de todo, absolutamente de todo lo que nos rodea. Puede ser esta almohadilla, se encuentra en estado sólido, qué sé yo, lo puedo someter o lo puedo meter a un horno y se va a empezar a derretir, se va a volver líquido y después voy a subir la temperatura y se va a volver gas, va a empezar a humear, va a botar gas. Incluso nosotros estamos o podemos presentarnos en estos tres estados. Por ejemplo, en la cremación, inicialmente, cuando alguien fallece, ¿no ve? Deciden cremarse. Estamos en estado sólido. Lo meten a ese horno o a ese horno de cremación y de cierta manera nuestra piel o ciertos órganos empiezan a derretirse, se vuelven líquidos. Después pasan a un estado gaseoso, empieza a humear, qué sé yo. Entonces estamos generando gas. Entonces toda la materia que se encuentra en la Tierra, absolutamente toda la materia pasa por los tres estados. Entonces, el gas, a ver, vamos a mencionar lo que decíamos. El gas se forma debido a cambios de presión y temperatura, lo que les explicaba. La temperatura influye en todos los cuerpos o en toda la materia que puede existir acá en la Tierra, incluso en nosotros. Entonces, el gas se forma gracias a la presión y la temperatura. Esto lo vamos a entender más adelante porque la palabra presión como que no lo hemos visto en el tema de avance, pero en algún lado lo hemos escuchado. Presión que, como les decía, lo vamos a tocar más adelante. De temperatura tenemos algo de idea,
porque acá han bajado las temperaturas. Sabemos que hay frío, hay calor. Entonces tenemos una vaga idea de la temperatura. Entonces, en resumen, el gas o el vapor se forma gracias a la presión y a la temperatura. Un paréntesis, perdón, acá. Todo esto lo van a pasar a su cuadernito, como saben, y vamos a continuar acá, ¿ya? Luego vamos a venir acá. Por favor, por el tema del espacio. Bueno, continuemos. Antiguamente, como les decía, se establecen fórmulas o diferentes temas que hemos ido viendo o que ven en diferentes materias, tiene un porqué. Es que antes de nosotros ha pasado algo que ahora estamos viendo, algo que ha llamado mucho la atención y ahora lo estamos plasmando en nuestras clases. Antes, a los gases, cuando veían, qué sé yo, que el agua empezaba a hervir, a generar gas, a generar vapor, ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se vuelve gas el agua si estaba líquido? Entonces, esas pequeñas preguntitas que parecen tontas ahora, se preguntaban. Ellos llamaban al gas, decían, el gas es un caos. Acá lo vamos a anotar, caos. Cuando ellos hablaban gas, no, el gas es un caos. También decían que el gas, van a disculpar, que el gas es un desorden. ¿Por qué decían esto? Estas palabras conocemos, ¿verdad? Caos y desorden. Más que todo, sí, las dos manejamos, en algún momento lo hemos manejado. Decían, el gas es un caos, el gas es un desorden. Imaginemos nuestro cuarto, nuestra habitación. Teníamos allá la cama, el ropero y demás, pero no sé, siempre nosotros acostumbramos a botar nuestra ropa. Entonces nuestro cuarto está en desorden. Cuando nosotros, qué sé yo, en nuestro escritorio se supone que tienen que estar los libros, pero nos ponemos a hacer, qué sé yo, encima de la cama, nos faltaría trabajar encima del ropero, pero empezamos a desordenar toda la habitación. Entonces, desorden en diferentes lugares, están botados en diferentes lugares. ¿Por qué decían al gas un desorden? Vean acá, manejen el mismo concepto de su cuarto, está completamente desordenado. Si nosotros viéramos a las tres sustancias, todas las sustancias tienen moléculas, átomos. Es una de las partes pequeñas de la materia, porque hay más pequeñas. Si lo viéramos en un microscopio o de más cerca con otro instrumento muy cerquita, veríamos acá sus átomos, así, diferentes, varios redonditos. Imaginemos que son redonditos, varios. Y todos esos juntos nos alejamos y lo vemos como líquido. De igual manera, en los sólidos están ahí las moléculas y lo alejamos y vemos un sólido. Lo mismo pasa con los gases. Los vamos a imaginar de ahora en adelante, los vamos a dibujar. Les reitero, de ahora en adelante al gas no lo vamos a dibujar así, ¿ya? Si bien es así como lo vemos de cerca, pero imaginemos que lo estamos estudiando de mucho más cerca. Cuando los estudiamos de mucho más cerca van a ser pequeñas bolitas, ¿ya? ¿Y qué me dice que es el gas? Es un desorden, entonces tienen que estar desordenados. Por acá, por todo lado. Ahí están, por todo lado. Si recuerdan, tal vez, un ejemplo claro. De los líquidos y sólidos, estas bolitas se encuentran juntitas. Al menos en los sólidos, están pegaditas, como ustedes forman en los días lunes, están ahí formados. Los líquidos están un poquito más separados, guardando distancia, pero están formados. Pero el gas causa caos, están desordenados. Es cuando ustedes ingresan a su curso y ahí empiezan a dispararse por todo lado. Entonces, el gas actúa así, empiezan a dispararse por todo lado, están desordenados. Entonces, esas personas antiguamente le llamaban al gas un desorden o causaban un caos, a revolotear por todas partes. Acá completemos, desorden de moléculas. Ahí está, el gas es un desorden de moléculas, están por todos lados.
Imagínense que este es su curso y todos se han empezado a mover, pero antes los lunes estaban formaditos. Después han guardado distancia, pero al ingresar al curso se han desordenado. Después de esto van a seguir esta parte, ya, por favor, ya. Características de un gas. Algo rápido. El gas o los gases no tienen forma definida. El gas o los gases no tienen forma definida. Por ejemplo, los gases que nosotros podemos apreciar, el más visual es el agua, ¿verdad? Ese vapor de agua que a veces lo llamamos gas o a veces vapor. Otro gas que les puedo mencionar es el aire. El aire está compuesto por dos gases, en sí por tres, digamos tres gases. El nitrógeno, el oxígeno y otros gases, que la mayoría es argón, pero todo lo que nosotros respiramos, en sí, les digo esto, el aire, perdón, esto a manera de comentario, el aire, nosotros lo que respiramos tres compuestos, nitrógeno, oxígeno y argón, de alguna manera. Pero esto es otros gases en sí, ya, pero estos son los que predominan. Entonces, todo lo que comprende el aire son la mezcla de tres gases, nitrógeno, oxígeno y argón. Entonces, nosotros estamos rodeados de gas. Pero el gas no tiene forma definida, si bien el ejemplo nuevamente de la caldera, empezamos a verlo, ¿ve? Empezamos a salir de la caldera, empezamos a ver así, pero no tiene una forma cuadrática, triángulo, todas las formas que se nos puede ocurrir, no tiene una forma definida. ¿Esto por qué? Decíamos el aire, nosotros respiramos aire, el aire está formado por tres gases, pregunta de examen, nitrógeno, oxígeno y argón. Pregunta de examen. El aire está formado por tres gases, nitrógeno, oxígeno y argón. Por ejemplo, queremos inflar, es el cumpleaños de, qué sé yo, de mi hermanita o de su hermanito. Queremos inflar un globo. Pero para inflar un globo, ¿qué necesitamos? Aire, ¿verdad? Ahí está. Queremos inflar un globo y necesitamos aire. Tomamos aire y empezamos a inflar el globo. Entonces, el gas, el aire es un gas, ya empiezan a mentalizarse así. Al respirar aire, que es un gas, empezamos a inflar un globo. Entonces, al decir que el gas no tiene una forma definida, es que va agarrando la forma de un recipiente. O de mencionemos recipiente, no encuentro la palabra. Si nosotros vamos inflando, va a agarrar la forma del globo, como así, digamos, como un óvalo, digamos, agarra esa forma. Entonces, todo lo que se encuentra dentro del globo es gas, y el gas era el aire. En sí, el aire es gas. Entonces, todo lo que nosotros inflamos todo lo que nosotros introducimos dentro del globo es gas. Entonces, ese gas va a tomar la forma de un globo, de un óvalo. Si digamos, acá está mi habitación. Yo en la habitación, si viera, no sé, si tuviera unos ojos tan minuciosos, puedo ver las moléculas de aire. Entonces, el aire que se encuentra en la habitación está formando o está tomando la forma cuadrática. Esta es su forma. Está distribuida en toda la habitación. Si digamos, yo tengo acá una garrafa, esa garrafa de gas. Perdón, ahí está, pequeñito. Entonces, todo el gas que se encuentra dentro de la garrafa está distribuida acá. Y digamos que la garrafa tiene una forma rectangular, digamos. Entonces, el gas, ¿qué forma tiene? Rectangular. Una forma definida, se acopla a cualquier forma. A ver acá, espero me hayan entendido esa parte. La mayoría no tiene sabor y olor. La mayoría de los gases no tienen sabor y olor, pero algunos que tienen olor, incluso tal vez sabor, les menciono al gas. Cuando a veces
abrimos, ¿no ve? La llave del gas de la cocina, perdón, la llave de la cocina, dice, no ha cerrado la llave de la cocina, empieza a salir gas, y eso, ¿cómo lo sentimos? Con el olor. Entonces, si bien el gas no lo podemos ver, pero sentimos olor. La mayoría, sí, está mitad, algunos tienen olor, que podemos sentirlo como el gas que se encuentra en las garrafas o cuando abrimos la llave de la cocina. Incluso el aire, que hemos dicho, el aire es un gas, nitrógeno, oxígeno, argón. Es un gas, pero no tiene olor. ¿Vean la diferencia? El gas de la cocina tiene olor, pero el gas del aire o el aire no tiene olor, no lo podemos sentir. Otro gas que tiene olor son de las plantas, las flores al menos. Un ejemplo claro, las flores. Nosotros, al menos las rosas, a ver, mantengamos el ejemplo de la rosa. Ay, una rosa, ahí está. La rosa, nosotros a veces nos acercamos y sentimos un olorcito, ¿verdad? Ese olor es un gas. Entonces, todo lo que tenga olor de cierta manera que no podemos ver, nosotros a veces decimos, qué rico olor. Entonces, ese olor es porque la planta o la flor bota en forma de gas y se va dispersando por todo el ambiente. Por todo el ambiente. Si nosotros agarramos una cajita de zapatos, digamos, y metemos una rosa, va a empezar a botar su olorcito, ¿verdad? Se va a llenar en todo el cajoncito. Entonces, ese gas que botan todas las plantas, en sí, todo el aroma que botan las plantas son gases. Gases con sabor, con olor y no creo con sabor, pero son gases. Entonces, todo lo que podemos apreciar o sentir de alguna manera y que no podemos ver son netamente gases. Ya. Otra característica. Hay más características, pero estas son las tres más resaltantes. Son compresibles. Ahora sí, acá. Vamos a dibujar algo rápido. Ahí está. Es una jeringa, ¿ya? Yo tengo acá la jeringa. Una jeringa sin aguja. Nosotros alguna vez hemos jugado con las jeringas sin agujas. Sí, yo creo que la mayoría ha jugado con jeringas sin la agujita. Lo quitamos, ¿verdad? Y queda ahí que no nos daña. Sacamos su émbolo. Esa partecita lo sacamos, ¿verdad? Lo hacemos crecer y lo volvemos a meter. Pero se imaginan, han visto una jeringa. ¿Qué pasa si yo saco su émbolo? Así, lo alargo. A ver, quiero decir esto. Lo subimos, ¿verdad? Ahí está. Eso hemos hecho. Lo sacamos y lo colocamos acá en la palma, ahí, y lo presionamos. ¿Qué hacemos? Empezamos a empujar este émbolo. Empujamos este émbolo. Ahí está, lo ponemos en nuestra mano, cosa que no entre aire. Lo empujamos y va a empezar a bajar. Poco a poco va a empezar a bajar hasta que llegue a un punto en que ya no puede. Pero ha bajado. La cosa es que ha bajado. Ha bajado hasta acá, pero ya no puede llegar al tope. Eso es compresible. El gas está en todo el volumen de la jeringa. Hemos dicho que todos estamos rodeados de aire. En cualquier lugarcito o espacio está el aire y por ende en la jeringa hay aire. Por más de que esté así libre, está con aire. Entonces, al taparlo hemos contenido ahí todo el aire. Hemos sacado el émbolo y hemos empezado a comprimir. El gas que se encontraba en toda la jeringa se empezaba a bajar, a comprimir y ha llegado ahí. Eso es compresión. Si nosotros tuviéramos acá agua, si nosotros hubiéramos llenado agua, la compresión no sirve porque empieza a salirse. Por acá va a empezar a chorrearse todo el agua. Es decir, que el émbolo no va a bajar a menos que se salga el agua. Se va a empezar a salir, ¿verdad? Y no va a ser compresible. Mientras que el gas lo vamos a empujar y se va a reducir su tamaño. Se va a volver poco a poco más pequeñito. Pero no se va a salir. Mientras que el agua se va a empezar a chorrear y va a empezar a bajar recién este émbolo. Mientras que el gas va a llegar hasta un punto en que ya no puede más, pero se ha bajado su volumen. Esta parte lo vamos a ver en un simulador, ya más tarde, pero se entiende más o menos la idea de la jeringa. Entonces, esas serían las características de un gas. Variables de estado para medir un gas. Por ejemplo,
Yo quiero medir esta almohadilla. ¿Qué tengo que medir? Su longitud. Esa es la variable. Yo quiero medir, voy a medir mi altura y qué sé yo, mi peso. Esas son las variables de medida, la altura y el peso. Para medir a un gas, yo necesito las siguientes variables. Solo necesito estas variables para medir a un gas. Su volumen. Acá, perdón, volumen. ¿Por qué su volumen? Rápidamente. Hablemos de un gas conocido, algo que nos rodea, pero no podemos verlo, sí, más que todo verlo, porque lo necesitamos en sí, gracias a él vivimos. Aire. El aire es un gas. Y acá vamos a poner su pregunta de examen. El aire está conformado por dos gases, nitrógeno y oxígeno. Y argón, digamos, argón. Pero los principales son nitrógeno y oxígeno. Y el nitrógeno y el oxígeno son gases. Ahí está. Vamos a hablar del aire. En la mayoría de los ejemplos del aire. Volumen. Una de las variables para medir un gas, necesito el volumen. ¿Qué habíamos dicho? El aire. Mencionemos al aire. El aire está en todo nuestro alrededor. Sin el aire nosotros no vivimos. El aire es un gas. El aire puede ocupar cualquier volumen. El gas o cualquier otro gas más allá del aire puede ocupar cualquier volumen. Se puede habituar a cualquier volumen. Acá tengo una habitación. Estoy en una habitación cuadrática. El aire está distribuida en toda la habitación. No solo está en un cantito como yo. Yo digamos estoy acá. Estoy ahí. Pero el aire está en toda, absolutamente toda la habitación. Ahora sí, espero que se haya entendido. Si digamos, yo inflaba un globo, ¿verdad? Un globo. Entonces el aire o el gas, lo vamos a llamar ahora gas. El gas de aire está en todo el globo, no está solo en un cantito, está en todo el globo. Entonces el gas agarra todo el volumen del recipiente, llamémoslo recipiente, para generalizar. Entonces el gas está en toda la habitación, absolutamente en toda. Es por eso que hay que tomar en cuenta su volumen, ¿ya? El volumen, ¿en qué lo medimos? Recuerden, litros, centímetros cúbicos. Estos dos vamos a manejar más. Litros, centímetros cúbicos y por si acaso mililitros, ¿ya? Son las unidades de medición. Esto ya está por demás. Pero para medir a un gas yo necesito saber su volumen. Y el volumen es de todo el recipiente, ya sea de una habitación, de un globo, de una garrafa. Entonces yo tengo que calcular su volumen, en sí de todo. Acá estoy yo. Yo solo estoy ocupando un solo lugar. No estoy ocupando toda la habitación. Estoy en un cantito. Pero el gas está absolutamente en todo. Es decir, que acá estoy yo y está el aire. El gas de aire. Vamos con otro parámetro o variable de medición del gas. La presión. La presión es lo que vamos a hablar mucho. Presión. La presión solamente, cuando oigan presión, rápidamente en sus mentes vean o se les tiene que venir a la mente choques. La presión son simplemente choques. A ver, veamos con este ejemplo. Choques. ¿Qué habíamos dicho que decían los antiguos pensantes o los que decían ¿por qué ahora vamos a estudiar al gas? ¿Por qué el agua hierve? ¿Por qué se vuelve vapor? Y entonces ahí dicen, estudiemos a los gases. ¿Qué decíamos? Que hace rato, vamos a volver a anotar, de igual manera pregunta de examen, gas que era desorden. Inmediatamente, el gas es un desorden. Por eso están en toda la habitación. Cuando están en toda la habitación no están quietitas, quietas, perdón. Por eso les daba el ejemplo de ustedes en su curso. Ingresan a su curso y empiezan a moverse por todos lados. Falta que ustedes se estrellen con la pared. Están en todas partes, se están desordenando. Al contrario de ustedes, perdón el ejemplo, el aire o el gas se choca con la pared.
se empieza a chocar con la pared. Choca con la pared y se va a otro lado y empieza a chocar con la otra pared. O como, a ver, la mesa de billar, los que han jugado billar. Acá tenemos las bolitas, ¿verdad? Las pelotitas, esa cosa. Y lanzamos la pelotita y chocamos a las demás. ¿Y qué pasa? Al chocarlas, las otras se empiezan a dispersar. Lo mismo, la misma idea. Pero no, los gases no están en un solo lugar, simplemente es un ejemplo. Esto no, los gases están en todo lugar, pero están en desorden. Entonces empiezan a chocarse por toda la pared. De allá se chocan, rebotan a la otra, se chocan acá, rebotan. Están en desorden y a la vez empiezan a chocarse contra la pared y entre ellas. Entonces, un completo desorden. Completo desorden, ¿ya? Por eso, mantengan el ejemplo de ustedes o otros cursos. Llegan al curso y empiezan a desordenarse. Y ahí sí, todos están en todo el volumen del curso. Pero esta vez están completamente, no están quietas, eso quiero que entiendan, no están quietas, se están moviendo por todos lados y se están chocando. Al hablar de choques estoy hablando de presión. Ya están presionando a las paredes, están presionando unas entre otras, se están chocando. Eso es presión. Y la presión, este es algo nuevo, por eso lo voy a hacer con rojito. Presión, como acá, el volumen, esto lo conocemos, de alguna manera lo han visto en algún curso. Se mide en litros, en centímetros cúbicos o en ml. La presión se mide en atmósferas, que poco a poco lo van a ir manejando. Ya no se preocupen, atmósferas, milímetros de mercurio y otras unidades más que les voy a dar en formulario, ¿ya? Pero estas son unidades, es como esto, litros, centímetros cúbicos, ml. O por ejemplo, cuando yo quiero medir, esta almohadilla, agarro una regla, ¿verdad? Está en centímetros, o puedo medir en metros. Es lo mismo, atmósferas, milímetros, simplemente son unidades como estas, pero son nuevitas, ya por eso lo estoy poniendo en color rojito. Atmósferas, milímetros de mercurio, hay unas 2, 3 más, pero que les voy a dar en formulario, ya por el tema del tiempo. Otra variable que tengo que controlar, acá pondremos presión. Los choques, aunque se dan cuenta, choques es presión, empiezan a chocar con la pared, está ejerciendo presión, chocan entre ellos, presión, ¿ya? Temperatura, T es la temperatura, ahí está. La temperatura sabemos, tenemos una vaga idea, cuando sube la temperatura y cuando baja. Cuando aumento calorcito, cuando hay solcito está subiendo la temperatura. Cuando me voy a la sombra disminuye la temperatura, es que hace frío. Entonces esta temperatura lo vamos a analizar un poquito después, van a ver en qué le afecta a este gas, ¿ya? Temperatura, ¿en qué lo medimos? Esto de igual manera lo han visto en la televisión, en los pronósticos del tiempo, qué sé yo, en La Paz mañana va a amanecer con 4 grados centígrados, medición de temperatura. Ahora las otras, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Esas son las unidades de medición de la temperatura, parecidas a esta y esta, unidades de medición. Vamos. Estas tres son las que más influyen, ¿ya? El volumen, presión y temperatura. Estas son algo extra que también les van a pedir más adelante, no al principio. Al principio vamos a hacer algo fácil y bonito. Esta es de igual manera como una S, pero no es S, es la densidad. La densidad de igual manera sabemos calcularla. No lo vamos a hacer con sus unidades, pero va a estar ahí. M, masa. Más adelante las vamos a usar a estas tres. Más que todo a estas nos vamos a enfocar, a estas: volumen, presión y temperatura. Masa y moles. Moles, ¿recuerdan moles en el anterior tema? El numerito grande, ¿verdad? Después de una reacción química. Pero acá no lo vamos a ver tanto así. Ya nos olvidamos de las reacciones químicas. Moles.
Entonces, todas estas variables me sirven para medir a un gas. O qué sé yo, yo quiero medir ahora todo el aire que se encuentra acá, entonces tengo que tomar todos estos parámetros. Presión atmosférica. Es lo último que vamos a ver en la parte de concepto, pero es muy necesario mencionarlo. ¿Esto por qué? Porque vamos a empezar a calcular la presión atmosférica, es decir, que vamos a hablar mucho de la presión atmosférica. Es por eso que necesitamos saber o tener una idea de qué es, o por qué se calcula, o por qué está ahí. Entonces veamos este pequeño concepto y espero que se entienda. Presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Presión. ¿Qué habíamos dicho hace un momento? Cuando veamos la palabra presión, rápidamente nos tenemos que pensar en choques. Choques con la pared, con toda la pared, choques entre ellos. Entonces, presión simplemente son choques, choques entre las moléculas del gas. Atmosférica. ¿Dónde han visto la palabra atmosférica? O atmósfera. En algunos libros, en algunas materias, ¿verdad? Atmósfera. Es esa capa que rodea la Tierra. Acá vamos a anotar Tierra. Y algunos, o la mayoría de los planetas en sí. Atmósfera. Volvamos a leer. Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. ¿Qué hemos dicho que es el aire? Un gas. Y el gas está distribuida en todo el volumen de cierto recipiente. Imagínense que la Tierra es un recipiente. Entonces, el aire, al ser un gas, está distribuida en toda la Tierra. Por eso nosotros respiramos, en sí, por eso hay vida en la Tierra. Está en todos los rinconcitos de la Tierra. Ahí, todas locas están distribuidas. Sin el aire nosotros no vivimos, ni las plantas, ni los animales. Entonces, el aire, al ser un gas, está distribuida en toda la Tierra. ¿Qué hace la presión atmosférica? ¿O por qué nos habla de presión atmosférica? La atmósfera, uno más de sus trabajos, porque tiene muchos trabajos, es empujar al aire. Está ahí el aire, está distribuido en toda la Tierra. Sabemos que la atmósfera está rodeando a la Tierra. Esa capita realiza el trabajo de empujar a todo el aire, ¿ya? Lo empuja hacia la superficie terrestre, es decir, hacia el suelo. Es empuja todo el aire, de todo lado, acá está la Tierra y la atmósfera los empuja, los presiona, ¿ya? A ver, un ejemplo, tal vez con esto se aclare esto. Ahí está. Solo enfóquense en esta parte, esto lo vamos a ver más adelante por el tema del tiempo, por favor. Ya. Los aviones. ¿Por qué los aviones no pueden subir más allá? Solo suben hasta cierta altura o solo vuelan hasta cierta altura. Es porque, bueno, algunos ya de alguna manera saben el concepto. Es porque de alguna manera, más allá de cierta altura no hay aire. No podemos respirar, a eso me refiero. La atmósfera empuja todo el aire, lo empuja. Es decir, que lo mantiene al centro. Hablemos del centro. En el centro estamos todos nosotros, las plantas, los animales. Ahí estamos. Entonces la atmósfera empuja a todo el aire, lo empuja. Entonces los aviones solo pueden volar acá, solo acá. Si pasa después de este límite, de esa cierta altura, los aviones ya no pueden viajar porque las personas o los tripulantes no pueden respirar. Es por eso que las naves espaciales, las que se han lanzado ayer, un ejemplo, pueden, gracias a equipos, a sus cascos, pueden respirar y pueden, habituarse más o menos fuera de la atmósfera, incluso en esta partecita donde no hay aire, donde se dice que no podríamos respirar. Es decir, que en algunas películas ven, ¿verdad?, que las cabezas empiezan a explotar. Eso es por la falta de aire. ¿Por qué? Porque la atmósfera empieza a empujar al aire. El aire es el gas, empuja, lo contiene en un solo lugar donde estamos nosotros, las plantas, los animales, y hay un espacio antes de salir de la Tierra en donde ya no pueden volar los aviones, o ya no puede haber vida en sí, vida.
porque no hay aire. La atmósfera lo está empujando, lo está conteniendo y en esa partecita no hay absolutamente nada de aire. Es por eso que les reitero, muchos aviones no pueden viajar a esa altura. Entonces ese es el trabajo de la atmósfera, empuja al aire. A ese trabajo que realiza la atmósfera de empujar al aire se llama presión atmosférica. Está presionando la atmósfera al aire. A ver, esto lo vamos a borrar, espero que se haya entendido. Simplemente es esa presión, empuja al aire. ¿Ya? La presión atmosférica, como la mayoría de las cosas, en sí, absolutamente todas las cosas que nos rodean, si recuerdan en física, al menos física, la física mide o estudia todos los fenómenos naturales y se fusiona acá, van a ver por qué. Al medir o al realizar la atmósfera, esa presión es un fenómeno natural. ¿Ya? Es su trabajo de la atmósfera. Sí o sí tienen que realizar ese trabajo de presionar al aire para que nosotros podamos respirar y nos mantengamos en un lugar habitable. ¿Ya? Ahí podemos vivir felices y contentos. Más allá ya no. La presión atmosférica puede ser medible. Todas las cosas son medibles. Al medir esta almohadilla, puedo medir mi distancia hacia allá, puedo medir este pizarrón, puedo medir, qué sé yo, el tiempo, puedo medir la temperatura con diferentes instrumentos, ¿verdad? Para medir la temperatura agarramos un termómetro, para medir esto agarramos una regla. Para medir la presión atmosférica se utiliza un instrumento especial que les voy a hablar más adelante para no confundirse, pero la presión atmosférica se puede medir. Es como si yo acá le pusiera, imaginemos un termómetro, y ahí me va a marcar la presión atmosférica. Mantengan esa idea. O acá pongo una regla, voy a medir la presión atmosférica y me va a dar en centímetros. Entonces, la presión atmosférica, ¿a qué me refiero? ¿Qué les quiero hacer entender? Que se puede medir, ¿ya? El instrumento lo vamos a ver más adelante, pero entonces, la presión atmosférica se puede medir y se mide en atmósferas o milímetros de mercurio, como les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Las unidades de medición, litros, ml. De la presión era atmósferas, por eso viene la palabra atmósferas y milímetros de mercurio. Al ser medible la presión atmosférica, con eso ya vamos a ir calculando los diferentes ejercicios, pero eso quería que entiendan con la cuestión de la presión atmosférica. Ahora sí, esto lo voy a borrar, ¿ya? Vamos a ver por qué calculamos la presión atmosférica y cuán importante es para nosotros, para el mundo entero, al menos para algunos. Van a ver por qué. A ver, la presión atmosférica o la presión, ya sabemos por qué vamos a hablar de presión atmosférica, porque todos estamos dentro de una misma atmósfera, es decir, que vamos a tener cierta presión gracias a la atmósfera. No es que Bolivia está con su propia atmósfera, Argentina está con su propia atmósfera y a mí qué me importa. Todos estamos bajo una presión atmosférica. La atmósfera empuja al aire. Entonces, la presión depende... La presión, acá vamos a dibujar, acá está la Tierra. Perfecto, estamos rodeados de la atmósfera. Pero la presión, lamentablemente, no en todos los puntos. Acá ahora sí vamos a dibujar los continentes. Ahí está. Ya, ahí. No es el mismo dato. ¿A qué me refiero? A ver, qué sé yo. Yo mido esta almohadilla, va a medir 10 centímetros. Yo mido esta tabla periódica, va a medir 20 centímetros. Es lo mismo. La presión en distintos puntos de los países, sí, países, incluso departamentos, no es la misma. La presión va a variar, la presión atmosférica va a variar. Por más de que tengamos todos la misma atmósfera, no va a ser el mismo. Ahora les explico por qué. La presión va a depender, esto muy importante, la presión depende de la, a ver con otro colorcito, temperatura
temperatura, temperatura y altura. Entonces, muy importante esto. La presión depende de la temperatura y de la altura. Este tema les va a interesar. La presión depende de la temperatura y la altura. Por eso he dibujado a lo rápido este pequeño gráfico. Acá se encuentra la ciudad de La Paz. ¿Ya? La Paz. Y acá se encuentra Santa Cruz. Justo con este departamento vamos a hacer el ejemplo, porque es el más claro. Hay una gran diferencia, los más resaltantes. La Paz, Santa Cruz. Sabemos que La Paz, al menos los que juegan fútbol o los que alguna vez hemos visto fútbol siempre, ¿verdad? El tema de la altura. Acá está el mar, este azulito es el mar, nivel del mar. La cosa es que este es el mar y aquí se encuentran las ciudades que están a nivel del mar, es decir, qué sé yo, Chile, Argentina y algunos otros países que tienen mar y se encuentran a este nivel. Es decir, que acá están las ciudades esas que tienen mar o que están a ese nivel. Aquí está el mar. ¿Ya? Tenemos la ciudad de La Paz, Santa Cruz y las ciudades que se encuentran al nivel del mar. Es decir, que tienen mar a sus orillas, viven a las orillas del mar. Ya hablábamos de la altura. Acá van a entender un poquito la parte de la presión. ¿Por qué los jugadores o por qué algunos equipos de otros países se quejan tanto, absolutamente tanto de la altura? Sabemos que La Paz, aquí está La Paz, se encuentra a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sí, ¿no ve? Eso lo hemos escuchado mucho y se nos ha grabado tanto que ya nos da rabia. 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Vean? Está más arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa con Santa Cruz? Se encuentra un poquito más abajo, ¿vean? Está más abajo. Tiene una cierta altura, que no la sé, que le tienen que averiguar, pero se encuentra más abajo. Y acá está el mar. Acá están los países que se quejan tanto con venir a nuestra ciudad a jugar. Al estar nuestra ciudad muy arriba, está cerca, se dice, o en sí, está cerca del sol. Mencionémosle así, ¿ya? Está más cerquita del sol. Hablemos así, a grandes rasgos. Santa Cruz está un poquito más abajo de La Paz y el sol se encuentra más arribita. Ahí está, más arribita. Por eso dicen, en Santa Cruz hace tanto calor y ¿por qué la gente está, su piel es más blanca, más pálida? Porque el sol está más lejos. Acá en la ciudad está muy cerquita, es por eso que sufrimos muchos daños en la piel, tal vez empezamos a quemarnos rápido al instante, mientras que en Santa Cruz caminan así, ¿verdad? Con poca ropa y no se queman. Es una casi explicación de que Santa Cruz está mucho más lejos del sol, mientras que La Paz está más cerca del sol. Al nivel del mar, peor, está mucho más arriba, está más lejos. Entonces nosotros acá diríamos que estamos más cerca de la atmósfera, ¿ya? Estamos mucho más cerca de la atmósfera. Santa Cruz está más lejos, el nivel del mar peor, está mucho más lejos. Entonces nosotros acá estamos muy cerquita. Hasta acá tal vez veríamos nosotros las contras, porque nos quemamos, porque estamos a una altura, ya que los otros equipos no quieren venir a jugar, ya Santa Cruz está al medio porque el sol está lejos y aparte los equipos juegan bien acá, que depende de la altura, ¿vean? La altura. Entonces la presión depende de la altura. Acá la temperatura, vean, en Santa Cruz la temperatura va a ser menor. La temperatura va a ser menor porque el sol está más lejos. Acá en nuestra ciudad, al estar más cerquita, la temperatura es mayor, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver lo siguiente. La presión depende de la temperatura y de la altura.
En La Paz, la presión es, acá me voy a ayudar, la presión, hace rato hemos expresado la presión con la letra P, es 495. Las unidades, que lo vamos a ir manejando poco a poco, nos vamos a acostumbrar, milímetros de mercurio. La presión en La Paz es 495. En Santa Cruz la presión es, acá nos vamos a ayudar, 724 milímetros de mercurio. Y en el nivel del mar la presión es 760 milímetros de mercurio. Así lo pondremos. Vean la diferencia de presiones, el color azul. Todo depende de la altura y de la temperatura. En La Paz, la presión va a ser siempre 495. ¿Por qué? Porque está a una altura mayor sobre el nivel del mar, 3.600 metros sobre el nivel del mar, y está más cerca del sol. Entonces, acá en la ciudad de La Paz hay, a ver cómo lo pondremos, con el signo positivo, ¿ya? Mayor altura y mayor temperatura. Así lo pondremos, ¿ya? En La Paz hay mayor altura y mayor temperatura. De altura sabemos, estamos a grandes alturas. La temperatura, ¿por qué? Porque estamos más cerquita del sol. En Santa Cruz, ¿qué pasa en Santa Cruz? Están a menor altura, esto por favor, perdón, disculpar, lo van a ordenar, por favor. A menor altura, vean, altura y menor temperatura. Vean las diferencias. Al nivel del mar, el nivel del mar es la referencia, van a estar a una altura módica y a una temperatura módica, es decir, algo bueno. Es como de ustedes, en el colegio quieren ser siempre el mejor alumno, siempre digamos que uno de ustedes es el mejor alumno, los demás quieren compararse a él es la base. Acá de igual manera los países que se encuentran a nivel del mar son las bases. Por eso empezamos a contar, miren, sobre el nivel del mar. De Santa Cruz, qué sé yo, acá puede ser 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las referencias siempre son los países que se encuentran a nivel del mar. Acá, la presión, vean acá la presión, solo en las dos ciudades. La presión es mayor cuando hay menor altura y menor temperatura. La presión es mayor cuando hay menor altura y menor temperatura. La presión es menor cuando es mayor altura y mayor temperatura. Vean, la presión es 495 en La Paz. En Santa Cruz es más, 724. Entonces, la presión es gracias a su altura y a su temperatura. Menor. Y acá, gracias a nuestra altura y a nuestra temperatura, es menor. Tenemos mucho menos presión. Ahora sí, aquí entra la pregunta de por qué los países que se encuentran acá en el nivel del mar no se quejan tanto por venir a jugar a nuestro departamento. Con Santa Cruz no se quejan mucho porque, miren, 724, 760. Como que se quieren comparar, ¿verdad? Pero miren de nosotros, 495. La presión es lo que les afecta. ¿Esto por qué? A ver, al mencionar altura, ellos no saben que están también relacionando con la presión. En sí, ellos deberían quejarse más que todo de la presión y no de la altura, ya que la presión es algo general. Tendrían que quejarse en primer lugar solo de la presión, ¿ya? Porque de obvio, a mayor altura, a mayor temperatura, menor la presión. Es decir, que en sí, en pocas palabras, la presión es lo que les afecta. En Santa Cruz hay mucha presión, pero hay menos altura y temperatura, es decir, que ahí pueden jugar tranquilamente. Acá, ¿por qué se quejan? ¿O por qué, por qué se quejan y nosotros no? Al estar nosotros a mayor altura y cerca del sol, mayor temperatura, se dice que nosotros tendríamos que tener dificultades al respirar.
¿ya? Si bien ellos, ¿verdad? Vienen acá y no pueden respirar, se ponen sus oxígenos, están a punto de morir. Nosotros, en sí, todos los paseños, tendríamos que tener ese problema, como ellos. Tendríamos que estar andando con nuestros oxígenos ahí, toda una vergüenza. Tendríamos que tener esos problemas respiratorios, pero no los tenemos. ¿Por qué? Porque somos muy buenos. Nosotros, al ser paseños, al pasar los años, hemos ido mutando. O sea, en biología al menos han debido hablar de la mutación. Todo lo que se altera se considera mutación. Entonces nosotros, perdón la palabra, somos mutantes. ¿Por qué? Porque, les reitero, se supone que nosotros tendríamos que tener esos problemas respiratorios que ellos, los jugadores, vienen acá con sus oxígenos. Tendríamos que tener, pero no los tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones se han desarrollado, han empezado a mutar. Mientras ha pasado el tiempo, qué sé yo, antiguamente tal vez lo tenían, no sé. Ha pasado el tiempo y nuestros pulmones poco a poco han ido mutando. Es decir, que si nosotros, acá estoy yo, paseños, y acá los del oriente, qué sé yo, los abrimos, perdón la palabra. Vamos a ver los pulmones y nuestros pulmones de nosotros van a ser más grandes que de un cruceño o de una persona del oriente. Es decir, de ellos van a ser sus pulmones de un tamaño regular o estándar, un tamaño módico, algo bueno, un tamaño no es que de ellos esté mal de que sus pulmones sean pequeños, es un tamaño módico. Ellos, los del mar y los del oriente, al tener sus pulmones pequeñitos, vienen acá a La Paz y no pueden respirar, ¿ya? No pueden respirar. Nosotros también tendríamos que tener esos problemas, pero al pasar el tiempo hemos ido desarrollando y nuestros pulmones han ido creciendo. Es decir, que nuestros pulmones son un poquito más grandes. Es por eso que, no tenemos problemas al respirar. Por eso les hablaba de la atmósfera. Acá está la atmósfera. Supuestamente, imaginándonos, estaríamos cerca a la atmósfera, ¿verdad? Cerca, porque estamos cerca al sol, estamos a grandes alturas que ellos tanto se quejan. Les hablaba hace rato, ¿no ve? La atmósfera empuja al aire. Entonces nosotros estaríamos llegando a esa parte donde no hay aire. Entonces tendríamos dificultades al respirar. Es por ello, es eso que ellos acá no pueden respirar, se ponen oxígeno, es porque sus pulmones no son aptos para vivir acá, ¿ya? Nosotros también tendríamos que tener esos problemas, les reitero, porque estamos muy cerca a la atmósfera o a ese lugar donde no hay aire, pero nosotros hemos desarrollado nuestros pulmones. Por eso les mencionaba, si logramos ver los pulmones de una persona del oriente o de personas que viven en el nivel del mar, veríamos una gran diferencia o algo de diferencia en el tamaño de los pulmones. Entonces nosotros, o los paseños o los países que están a nivel del mar, por encima, muy por encima, como nuestro departamento, tienen desarrollados sus pulmones o en sí han mutado sus pulmones, han ido transformándose al transcurso del tiempo. Es decir que, en conclusión, es muy importante el estudio para que vean de las presiones. Es decir que estos jugadores, más que todo me refiero a ellos porque son los primeros que se quejan, tendrían que quejarse de algo general, es decir, de la presión. Nosotros tenemos menor presión porque vivimos a una altura máxima y a una temperatura máxima. Santa Cruz es mayor la presión porque su altura es mínima y su temperatura también es mínima. Entonces es por eso que estos jugadores se quejan, gracias a la presión, y nosotros vamos a aprender a calcular estas presiones. Ahora sí, decíamos que el nivel del mar es la referencia, todo se refiere al nivel del mar, vean, metros sobre el nivel del mar, habla del nivel del mar. Para el nivel del mar hay ciertas condiciones que se llaman condiciones normales, ¿ya? Es algo que se encuentra en tablas, ya se encuentra en tablas, ya está establecido, ¿ya?
¿Qué hemos dicho? Para los gases vamos a medir hace rato, volumen, presión, temperatura, densidad, masa, número de moles. Acá están las condiciones normales para el nivel del mar, ¿ya? El volumen siempre en condiciones normales se va a medir en 22,4 litros. La presión en una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Temperatura 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados, y en los números de moles, 1 mol. Esto lo vamos a ver más a detalle en los ejercicios, pero quería que comprendan ciertos conceptos que vamos a llevar. Pero todo se refiere al nivel del mar. En el nivel del mar la presión es 760 milímetros de mercurio. Compare, ¿ya? Vamos a hacer una tareita de comparación. Vean, acá es menos y allá es más, 760. De nosotros es mayor altura, mayor temperatura.